Ser podcast. Nos arrancaron de nuestro hogar, algo que no se hace ni a los animales salvajes. ¿Es natural robar del nido los polluelos que no han aprendido a volar? ¿No correrá angustiada su madre para picotear y graznar desesperada? ¿Se dejará la loba arrebatar a sus lobeznos de la cueva sin enseñar sus fauces y dar dentelladas al aire? Así nos arrancaron de Arévalo, justo antes de que yo comenzara a ser mujer y mi hermano, un hombre. Aquella mañana aferraba la mano de tu tío Alfonso mientras unos soldados nos obligaban a subir a la galera, cuyas ventanas estaban cubiertas de finas telas púrpuras para que el pueblo no fuera testigo de aquel secuestro. En ese momento escuché voces fuera. Sentía temor de asomarme, pero reconocí la de madre al instante. Aunque no era su voz, sino un grito desgarrador que salía de lo más profundo de su alma. Lloraba y suplicaba como solo una madre sabe hacerlo. Escuchamos las primeras líneas, la primera página de la novela La prisionera del trono, de nuestro invitado Mario Escobar, en donde esta primera entrega de lo que es una trilogía, publicado por un nuevo sello editorial del Grupo Planeta, Historia sin H, ahí es la anomalía, pero es la versión griega, ¿no? Me decía ahora nuestro invitado, digo, bueno, la versión griega estaría con un alfa, ¿no? Con una A, no la latina que tiene, ¿no? Se me cae el bolígrafo, no pasa nada, me he agochado a por él. Estas son cosas del directo. Pero en cualquier caso es una novela extraordinaria, un sello extraordinario y una forma magistral de comenzar a relatar la vida de Isabel la Católica, ¿no? En esa voz escuchábamos ahora esos inicios, ¿no? de esa separación y sobre todo un ambiente absolutamente convulso, el de Castilla en aquel siglo XV. Mario Escobar, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues un gran placer estar contigo de nuevo. Uh-huh. Vamos a descubrir a una Isabel antes de ser reina. ¿Cómo nos la tenemos que imaginar? Yo creo que es un personajazo, ¿no? Me ha dado muchas alegrías y esta etapa es muy desconocida, ¿no? Yo quería presentar a la mujer antes que a la reina, nunca mejor dicho. Fue una niña en una situación muy difícil. Su padre muere cuando ella tiene 3 años. Su madre se vuelve loca mientras están en Arévalo. No tiene muchos referentes. Luego tiene a su hermano Enrique, hermanastro, y a su mujer Juana de Portugal, que sospechan de ella y de su hermano, porque Alfonso, ¿no? Porque saben que los nobles castellanos son muy levantiscos. Por tanto, es una niña angustiada, muy reprimida, en un palacio muy grande donde escucha de noche a su madre hablar sobre don Álvaro de Luna, ¿no? Y su padre, ¿no? Entonces, me imagino una infancia muy triste, pero todo eso además se rompe cuando en el relato que se ha dicho, ¿no? Se ha estado recitando y leyendo, se habla de cómo la arrebatan de los brazos de su madre de una manera violenta y se la llevan a Segovia, ¿no? Entonces, una niña triste que no había nacido para ser reina, muy desgraciada, pero que todo eso le va a dar una fuerza que la va a convertir en uno de los personajes más importantes de la historia. Uh-huh. Recordemos que estamos en una época, iba a decir convulsa, todas han sido convulsas realmente, ¿no? En la historia de España, la historia de Castilla en este caso. Una corte, un escenario similar, si no superior o más cruel, ¿no? Que lo que podemos ver en el Juego de Tronos, con intereses en todos los bandos. Y Isabel aparece ahí en medio, ¿no? De la nada, casi, ¿no? Sí, era una prisionera, ¿no? Más que la reina que imaginamos, esa reina victoriosa, es una adolescente, a punto de ser adolescente, 10, 11 años está llegando a Segovia, una corte muy hostil, mujer de su hermano muy cruel, no quiere que se relacione con su propia hija, los tiene en los sitios peores del palacio, estos nobles conspirando constantemente, y ella se ha dado cuenta ya de varias cosas, ¿no? Cómo esos nobles han conspirado contra su propio padre. Juan II fue un hombre muy manipulado por su marido, su primer ministro, luego también por su propia esposa, Isabel de Portugal.
Y luego además su hermano también lo estaba siendo, ¿no? Beltrán, que era su mano derecha, manipulaba constantemente todo lo que hacía, y los nobles querían presionar por otro lado. Ella se da cuenta de que el poder tiene mucho más que, ¿verdad?, la corona, el oropel, sino, como dices tú, toda esa trama de conspiraciones alrededor, y una Castilla que lleva casi en guerra civil constante durante un siglo. Y ella va observando todo eso. Y tiene además una persona muy cercana a Chacón, que había sido mano derecha de Álvaro de Luna y que va a ser uno de sus consejeros, que le va a advertir de esto, ¿no? Cuidado con la duración, cuidado con el poder, y ella se va a dar cuenta de que siempre van a intentar manipularla. Lo acabas de decir, ¿no? Es una Castilla casi en continua guerra civil. Ella vive en un mundo absolutamente hostil y precisamente ese contexto es lo que hace que ella se sienta tan insegura y sea incapaz de confiar en absolutamente nadie, ¿no? No se puede fiar, nunca mejor dicho, ni de su propio hermanastro, y es verdad que Enrique siente cierta cercanía hacia ella. Luego vamos a ver adelante que intenta protegerles de alguna manera, pero lo más importante en ese momento es la política, ¿no? No olvidemos que los Trastámara eran cainitas, ¿no? Mataban padres a hijos, hermanos entre hermanos por el poder, y eso está además en las dos ramas, ¿no? En la aragonesa, que luego va a tener protagonismo en la novela cuando Fernando el Católico entre en acción, y en la castellana, ¿no? Y eso es un hándicap, un problema muy gordo sobre la mente de Isabel, que sí siempre se siente en peligro, pero es muy astuta. Y también una gran amante de los libros, ¿no? Es una cosa curiosa que yo creo que también se desconoce, cómo los libros le hacen reflexionar mucho sobre la vida. Uh-huh. En aquella época las mujeres eran preparadas para para el futuro, como princesas, como reinas. Isabel en este caso tuvo preparación para afrontar el futuro que tenía, que le esperaba, que se suponía que le podía esperar. Pues es curioso, fue más por su madre, porque ella, como no estaba preparada para ser reina, pero Fray Martín de Córdoba, que es un erudito de la época, había sido profesor en Toulouse, le enseña sus primeros latines en la etapa de Arévalo, la educa, de hecho escribe luego un libro de cómo deben comportarse las damas, dedicado a ella, y luego también Chacón es un educador político. Y posteriormente en la biblioteca de Segovia encuentra un refugio, ¿no? Hay varias escenas en la novela sobre esa biblioteca, archivo a la vez, y es emocionante ver a esa niña todavía casi adolescente pues refugiándose en los libros, porque ella sabe que en el fondo va a ser moneda de cambio, se le van a proponer muchos matrimonios, ¿no? Y ella va a ir uno a uno rechazándolos, ¿no? Porque tiene un carácter fuerte y sobre todo quiere ser dueña de su destino, algo muy raro en la época. Yo recuerdo hace muchos años que fui a dar una charla de Egipto, no tenía nada que ver con esto, a Medina del Campo, y en aquella época, pues hace casi 20 años, estaban todavía dándole vueltas con la idea de llevarla a los altares, ¿no? Uh-huh. a Isabel a la católica. Yo no sé en qué estado estará las circunstancias, pero por lo que has conocido de su biografía, antes decías, ¿no?, que estás entusiasmado con el personaje. A veces a mí me sucede también, yo como autor de novela, a veces idealizamos, ¿no?, a los personajes con los que entramos en contacto, nos encariñamos mucho con ellos y luego descubrimos que quizás pues a lo mejor las fuentes o están idealizadas o son nuestros ojos los que idealizan a esos personajes. Desde un punto de vista lo más blanco, lo más prístino, lo más alejado de emociones, ¿cómo describirías a Isabel la Católica? Pues mira, estuve en Arévalo presentando el libro, que allí son tan fan que llevan tatuado el nombre de Isabel, o sea, imagínate el nivel, ¿no? Y de hecho, vamos, entusiasmados también, como pasa, ¿no? Y me decía, pues uno de los cronistas de la ciudad, Richard, me decía que está el proceso de canonización muy avanzado. Hay un sacerdote francés que parece el que lo está impulsando, y sin duda pues Isabel tenía sus claroscuros. Lo que pasa es que, claro, en esta primera etapa de su vida es una joven adolescente, voy a llegar hasta los 18 años aproximadamente, que es cuando se casa con Fernando, todavía no ha tocado poder, y lo que sí vemos en ella es una persona muy noble, una persona que cumple su palabra cuando ella tiene la tentación, ¿no? Muere su hermano Alfonso y tiene la tentación de llevar el bando castellano que va contra el rey, decide esperar. Dice, no quiero enfrentarme a mi hermano, no quiero volver a caer en las guerras civiles. Una cosa que se ve mucho es que ama mucho Castilla. De hecho, una de las razones por las que nunca quería casarse, irse lejos con el rey de Portugal, con un infante de Francia, con los diferentes candidatos que tiene, es porque ella no quiere alejarse de Castilla. Eso lo había metido muy en vena Chacón y su madre, ¿no? Ese amor al reino por encima de sus intereses. Y eso sí lo vamos a ver mucho en esta etapa de su vida. Luego
claro, los intereses políticos, los cambios, las circunstancias, su marido Fernando, que no es precisamente tan noble en muchos sentidos, va a hacer que su forma de ver la política cambie, ¿no? Pero también veremos cómo va a proteger, por ejemplo, a los indios en América, cómo va a evitar la esclavitud de los canarios, especialmente de La Gomera. Vemos en ella, por tanto, algunas aspiraciones muy humanistas, muy diferentes a la imagen que tenemos de ella. Imagínate, cuando Cristóbal Colón se va a América, le dice, no esclavices a las personas que vas a encontrar. ¿Y qué hace Cristóbal Colón? Se trae 100 esclavos. Y le dice, no, son súbditos míos, y los libera. Entonces vemos en ella un carácter humanitario avanzado a su época, donde cree la dignidad humana, pero luego ya, claro, en las siguientes novelas, con la Inquisición y otros episodios más turbulentos, pues la expulsión de los judíos. Vamos a ver dónde llega el corazón de esa Isabel. Uh-huh. ¿Qué papel, cómo fue su relación con Juana la Beltraneja, ¿no? Su alter ego, en el sentido de las dos iban hacia el trono, pero con muchos problemas, ¿no? Bueno, yo creo que vio en ella una víctima, ¿no? Imagínate que te rechazan desde niña, dudan de la paternidad de tu padre, con cierta sospecha, porque pensemos que había tenido 2 esposas, más de 15 años, casi 14 años, que no había tenido hijos, descendencia, y de repente rápidamente le sale una hija, ¿no? Pero yo creo que sentía lástima por ella. Había sido muy manipulada políticamente, había vivido una infancia muy parecida a la de Isabel, porque había estado de castillo en castillo, protegiéndola supuestamente, pero encerrada, separada de su propia madre, que acabará teniendo 2 hijos gemelos con un noble. O sea, es todo muy Juego de Tronos, como decías. Entonces, es una vida también muy tortuosa, ¿no? Isabel nunca tomó venganza, ni siquiera, no solo contra ella, sino contra aquellos nobles que se habían puesto en su contra, ¿no? Entonces, creo que había una relación compleja, pero que se puso muchas veces en la piel de su enemiga política. Porque en el medio de todo estaba Enrique IV, ¿no? El hermanastro, un poco una figura también muy importante, lógicamente, en esta época. Sí, pero muy mal entendida. Era un poeta. Era, curiosamente, un hombre muy culto, que amaba mucho el tema morisco. De hecho, él vestía la morisca. Su guardia personal era musulmana, no se fía mucho de los castellanos. Y como su padre Juan II, habían sido gente que había fomentado las letras, la cultura, ¿no? Y no tenía ese afán político. Y yo creo que en esa parte conectó muy bien con Isabel, pero fue un hombre muy manipulado y que nunca fue feliz, ¿no? Es un rey que no quería reinar, obligado a reinar, y con una nobleza levantisca, el marqués de Villena especialmente, que es el gran villano, que no les dejaba tregua, ¿no? Guerra tras guerra, y una Castilla cada vez que iba empobreciéndose más y en un gran deterioro. Y eso va a cambiar cuando luego llegue Isabel al trono. Uh-huh. En el título de tu novela, La prisionera del trono, estás hablando precisamente, yo creo que es una descripción muy clara de las circunstancias, ¿no?, que rodeaban a la figura de Isabel, futura Isabel la Católica, la futura reina de Castilla, ¿no? ¿Cuándo empieza ella a dejar de ser una mujer prisionera, más o menos marioneta de gente del contexto, de su alrededor, y empieza a pensar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, y va a ser líder de su propio destino? Pues mira, yo creo que después de los acuerdos de los toros de Guisando, hay muchos que la intentan presionar para que se revele a su hermano, como el arzobispo Carrillo, ¿no?, como el propio marqués de Villena, gente muy cercana, y ella no escucha esas voces. Empiezan a darse cuenta de que no va a ser la típica persona manipulable, como habían sido su hermanastro y su propio padre, sino que va a poner coto a la nobleza castellana. ¿Sabes uno de los actos simbólicos que hizo cuando llegó al poder? Cogió todas las torres de los castillos de Castilla, que sabemos que hay tan hermosos, y las mochó. Les quitó las defensas para demostrar que se había acabado la época de los nobles y que empezaba un nuevo reino en el que los reyes iban a gobernar por igual a todos los vasallos, ¿no? Y eso es un gesto simbólico, pero también de fuerza, diciendo, a mí nadie me va a manipular. Y claro, hay que pensar, en un mundo de hombres, ¿cómo se toma la llegada de una mujer? Pues mira, Castilla es otra característica muy curiosa. Imagínate que Castilla, por ejemplo, las mujeres podían heredar, podían gobernar tierras, podían reinar, si no había varones. El papel de la mujer en Castilla es tan importante que nunca pierde su apellido. De hecho, es una cosa que casi se conserva en España. Y vemos cómo la mujer castellana siempre tuvo mucha fuerza y mucha libertad comparada con otras mujeres. Y eso va a aprovechar Isabel, esa fuerza de la mujer castellana. Uh-huh. Para la recreación desde el punto de vista histórico habrás ido a muchísimas fuentes, muchas de ellas están publicadas, también te habrás
estoy pensando un poco y trasladándote pues algunas de las inquietudes que tengo yo, ¿no? A la hora de también de hacer novela histórica, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista pues los cuadros, aunque contemporáneos no hay, pero bueno, hay algunos retratitos más o menos contemporáneos. Todo ello ayuda, ¿no? Para fijar el aspecto de un personaje. ¿Cómo te la imaginas físicamente? Pues esta investigación me ha costado varios kilos, porque me recorrí Castilla y León, más delgado, que ¿sí? se come bien. Es que luego claro que la sí. promoción me los quita, pero he tenido que ir por toda Castilla, y claro, se come también en Arévalo, en Madrigal de las Altas Torres, que es donde nace, que además recomiendo que se visite, porque es una visita preciosa. Hay una monjita muy agradable que te va enseñando los salones. Y luego, pues los archivos. Y hay muchas crónicas de la época contemporánea, un poquito posteriores, que además la describen físicamente, ¿no? Se dice que era como su abuela, ¿no? Que era anglosajona, ojos claros, rubicunda, muy guapa, de joven y adolescente y de niña. Luego tuvo una vida difícil, muchos partos y una enfermedad final, que fue un cáncer que se la llevó muy pronto, apenas 54 años, pero la verdad es que era una mujer muy atractiva físicamente y luego además con mucho don de gentes, muy empática, diríamos hoy, sabía adaptarse un poco al ambiente donde estaba, por tanto toda esa infancia tan difícil había hecho crear una gran personalidad, ¿no? Entonces era un personaje muy atractivo, seducía, igual que Fernando atemorizaba, que no es lo mismo, ella seducía siempre a los embajadores, a las personas que le rodeaban, y luego tenía una parte muy religiosa, ¿no? Eso también lo había enfocado su madre así. De hecho, con Alfredo Alvar, no muy lejos de los estudios de la SER, mi profesor de historia y de historia moderna, y un especialista. Buen amigo de este programa. Pues claro, bueno, con Alfredo, ya sabes cómo él me dijo... Sí. Pero Mario, haga usted un ensayo, no una novela. Me dije, bueno, pero es que la novela llega a más gente. Y me dice sobre el personaje. Le dije, y bueno, ¿qué sustentaba Isabel de Castilla, no? Además tengo que llevarle el libro que está dedicado a él en parte y me dice, la fe. Dice, ella pasó muchas cosas y si no hubiera sido por esa fe, no hubiera aguantado Mario, no hubiera aguantado, ¿no? Y sin duda fue uno de los pilares. Pensemos que luego va a hacer una reforma religiosa con Cisneros, que va a ayudar a fomentar la Universidad de Alcalá de Henares, que es una universidad teológica, y ya tenía una visión de que la fe no podía ser simplemente un adorno, ¿no? Una liturgia, ¿no? Sino debía ser lo que moviera a la sociedad castellana, ¿no? Y en muchos sentidos lo intentó y lo consiguió, ¿no? Y esa idea de reconquista, más allá de la idea militar, ¿no? Sino de la idea de cristiandad, fue lo que impulsó luego a América y siguió avanzando. El relato que se contaron, ¿no? Que iban a cambiar el mundo y que iban a hacer a través de la fe, ¿no? Y yo creo que en ella ya se ve esa fe que es limitadora porque le obliga bajo su conciencia a hacer ciertas cosas y no hacer otras. Claro, es llamativo, ¿no? Un personaje desde el punto de vista de la imagen que ofrecen las fuentes, como decías ahora, con algunos aspectos tan humanistas, ¿no? Tan singulares en aquella época, pero luego es uno de los baluartes de la creación de una de las instituciones más terribles, ¿no? La Inquisición, creo que era en el año 1478, ¿no? Cuando crean la Inquisición, que quizás ensombrece, ¿no? Lo que tú decías, es una vida llena de luces y sombras, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que España no creó la Inquisición, la perfeccionó. Ya se había creado contra los cátaros y es verdad que era un instrumento supuestamente que solo perseguía a los cristianos, o sea, no podía perseguir a judíos o musulmanes, sino en este caso a los judeoconversos. Todavía no he llegado ahí en esa parte de la novela, pero la verdad que sí creo que hay un gran malentendido, ¿no? Es un instrumento político, siempre he dicho que la Inquisición no es un instrumento religioso, la monarquía lo va a usar para control de sus ciudadanos, y vamos a ver en la novela en la siguiente, cómo se va creando esto y cómo al final es un instrumento represor más culturalmente y moralmente que un gran, como se ha visto, ¿no? Pues un gran instrumento de asesinato, ¿no? Pero eso fue muy duro, ¿no? Yo creo que la Inquisición empezó siendo un limitador de pensamiento y acabó siendo un obstáculo para la nación española, ¿no? Y cuando es abolido la propia revolución, bueno, la invasión francesa y después en la posterior revolución contra Fernando VII, pues yo creo que es lo mejor que se pudo hacer, ¿no? Fue un gran paralizador, ¿no? En este momento yo creo que Isabel y Fernando, cuando la crean, se crea primero en Aragón y luego se transporta a Castilla, es sobre todo porque piensan que puede ser un problema esos judío-conversos que se han convertido en masa para no ser expulsados y acaba siendo un obstáculo para la nación española más adelante. Con La prisionera del trono
es la primera entrega de una trilogía, ¿no? De una trilogía, y podría haber sido una pentalogía y mucho más, porque la vida da para mucho, ¿no? Sí, el siguiente se llama La corte de las damas, porque quiero que se vea cómo Isabel educa a las mujeres de su alrededor, como el gran interés por sus hijas sobre la latina, ¿no? Que es uno de los paradigmas de la época, y la última será la gran epopeya, ¿no? Castilla en el mundo, ¿no? Pensemos que nuestro idioma, nuestra cultura ha trascendido fronteras, y la base se pone con estos dos reyes, ¿no? Muy odiados y muy amados. Lo pongo un poco en la introducción, ¿no? Creo que siempre levantan pasiones, pero quiero presentar a la mujer más que a la reina, para que veamos cómo se forma un carácter que es capaz de cambiar el mundo. Aquí en la cinta que cubre el faldón que cubre la portada de la novela de Mario Escobar, La prisionera del trono. Las novelas de Mario son una vacuna contra el mal, dice Herrera en la COPE, ¿no? Y hay otra frase magnífica que es: Escobar saca el lado más humano de la gente, de un tal Nacho Ares en Ser Historia. Yo no creo que haya dicho Escobar nunca, seguramente diría Mario, porque yo ni en la mili llamaba a la gente por los apellidos, que era una cosa, a mí de eso que dijeran Ares, digo, perdona, yo soy Nachete, Nacho, Iñaki, como me llamaban en Valladolid, pero lo de Ares a mí eso... Pero bueno, desde luego que sí, saca lo más humano de la gente, de los personajes y de las historias. Mario Escobar acaba de publicar La prisionera del trono, la primera entrega de una trilogía fascinante dedicada a la figura de Isabel la Católica. Mario, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.